Bueno, entonces, gracias Iris por prender su monitor, así nos miramos un poquito mejor, ¿no? Así tengo. Bueno, entonces vamos a ver la otra función importante que tenemos los maestros, que es la evaluación, porque generalmente nos piden que hagamos una planeación, ¿verdad? Y esa planeación es de manera organizada, ya sea por sesión, por un proyecto más fuerte, más de mayor tiempo, de un periodo evaluativo, o a veces por semana. Entonces va a depender de muchas cosas el cómo nos pidan la planeación, pero en la planeación lo que nosotros debe de quedar claro es que somos quienes diseñamos un conjunto de actividades para que los alumnos aprendan. Y en ese diseño de actividades deben estar en juego nuestros conocimientos sobre los estudiantes, sobre los libros, sobre planes y programas de estudio, así como de estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, todo eso lo ponemos en juego para que podamos ayudarnos a identificar lo que tienen los alumnos en este momento y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ese sería el sentido de la planeación. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte, porque dijimos que en todo ejercicio de planeación se va a requerir de un producto. Es decir, vamos a requerir que los estudiantes nos presenten una evidencia del aprendizaje. Planeamos aprendizajes, por lo tanto, evaluamos aprendizajes. Aquello que diseñamos o que pretendíamos lograr, tenemos que comprobar si se logró o no, y para ello, pues existe un conjunto de instrumentos o herramientas que nos van a permitir evaluar. Entonces, sobre eso es lo que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Entonces, todos y todas ya saben evaluar, ¿verdad? Porque lo hacen diario, lo hacen de manera ordinaria, y además esta semana fue el viernes fue entregar o capturar información de las evaluaciones del segundo periodo lectivo en este ciclo escolar, por lo tanto, todos están fresquecitos o fresquecitas con respecto a la información, con respecto a la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a ver y a tratar de resignificar un poquito esa actividad o esa acción importante, ¿no? Recuerden que en el principio pedagógico 8 del plan 2017 se hizo una vinculación en el principio 8 se decía que la evaluación tiene que ser necesaria como un producto vinculado con la evaluación. Digo, la evaluación tiene que ser un producto vinculado necesariamente con la planeación. Entonces, es abrir y cerrar un proceso. Entonces, vamos a tratar de entenderlo de esta forma, ¿no? Entonces, vámonos a la presentación, ¿no? Vamos a tratar de poner estas preguntas para que podamos discutir un poquito, porque en la evaluación o cuando evaluamos, pues tenemos que hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué tenemos que evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar? Porque debe tener un sentido, ¿no? Y el qué es qué tipo de, qué características debe de tener ese producto que voy a evaluar, sobre todo que esté vinculado con el propósito o con el aprendizaje esperado o con la competencia a desarrollar o cualquier otro esquema que se quiera, ¿no? También debemos de saber cómo evaluar, ¿sí? Y cuándo evaluar y con qué evaluar. ¿Okay? O sea, esas preguntas son fundamentales para que nosotros podamos distinguir el sentido de este trabajo de evaluación con los estudiantes, las y los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que evaluamos el quehacer de los alumnos, pero al mismo tiempo evaluamos nuestra forma de trabajar. ¿Sí? Entonces es un poco de rebote. Se dice que cuando evaluamos, todos aprendemos.
¿sí? Vamos a ver cómo son o cómo es ese tipo de aprendizajes, ¿no? O sea, yo aprendo, bueno, los alumnos aprenden si están logrando los aprendizajes, los maestros aprenden si están enseñando bien para que los alumnos logren los aprendizajes, las autoridades aprenden a saber si los maestros están enseñando bien para que los alumnos logren los aprendizajes y los padres de familia aprenden a saber qué es lo que están logrando sus hijos con ese tipo de maestros y en esa escuela donde participan. Entonces, por eso es un aprendizaje múltiple, ¿no? También les puedo decir, cuando aplicamos un instrumento, aprendemos todos. Por ejemplo, vamos a decir, hay un periodo de evaluación, ¿sí? Cuando son las evaluaciones externas, ¿no? Hay tipos de evaluación interna, la que hacemos los maestros y las maestras dentro del aula con respecto a nuestra planeación y a verificar si los logros se están obteniendo o no con los estudiantes. Pero también hay otro tipo de evaluaciones que se realizan de manera externa y estas son las aplicadas o los instrumentos aplicados por instancias como la UCB, que en el caso del estado de Querétaro, ¿verdad? La instancia de educación básica, o a nivel nacional, las pruebas que se aplican a ciertas asignaturas o en ciertos grados, ¿verdad? O las pruebas internacionales. Va a depender. Entonces, esas pruebas, vamos a pensar que ahorita hagamos una evaluación a través del instrumento nacional. ¿Cuál es? ¿Con qué evaluamos los alumnos a nivel nacional? El enlace, ¿sí? Es un instrumento. Bueno, el instrumento, sí, dígame, Amelia. Olimpiada del conocimiento también. ¿Cuál? Olimpiada del conocimiento. Bueno, también, ok, ahí tenemos instrumentos externos a lo que hacemos nosotros. ¿Por qué tiene que ser externo? Porque cuando nosotros evaluamos, generalmente los estudiantes sacan buenas calificaciones, ¿verdad? Porque conocemos y si aplicamos bien esta evaluación, lo que tratamos de ayudar y acompañar ese proceso, pero es necesario que una instancia ajena, ya sea la escuela, la unidad de servicios básicos en el Estado o la Secretaría de Educación Pública, aplique instrumentos para verificar eso que dice planes y programas con lo que está demostrando el alumno a través de los instrumentos como las pruebas. Entonces, supongamos que la prueba de enlace se aplicará este año a quinto grado, ¿no? Vamos a decir a quinto grado en primaria, a tercero en secundaria, a preescolar, creo que no se aplica, ¿no? Y entonces, bueno, ese instrumento, para simular, ¿no? Ese cuadernito que le entregan a los alumnos, ese es el instrumento. ¿Ok? El instrumento tiene una estrategia y la estrategia corresponde a una metodología y la metodología corresponde a una disciplina de las ciencias sociales para verificar ciertos conocimientos sobre un tema determinado. ¿Ok? Entonces, cuando a nuestros alumnos les aplican o llega el cuadernito, el alumno tiene que contestar conforme a lo que dicta la Secretaría de Educación Pública que debe de haber aprendido o desarrollado en este ciclo escolar desde inicio hasta el mes que se aplica, que es generalmente mayo. ¿Sí? O sea, eso es lo que el alumno tiene que saber o demostrar que lo puede realizar a partir de lo que dice el plan y programas. Por lo tanto, cuando decimos que con eso vamos a aprender todos, es el alumno cuando termina su actividad, su cuadernito lo entrega y entonces se llevan las hojas de resultados y esas hojitas de respuestas son analizadas, son sistematizadas y con eso el alumno aprende lo que logró o lo que no logró en ese ciclo escolar con respecto a lo que se tenía que aprender. ¿Sí? Entonces,
el alumno aprendió porque tiene un número o un valor numérico del resultado. ¿Sí? Eso no nos lo entregan el mismo día, ¿no? Nos lo entregan casi al término del ciclo escolar, aparecen, más bien al inicio del ciclo escolar siguiente, aparecen los resultados nacionales y podemos entrar a esas páginas para revisar nuestra escuelita y luego el grado y luego ahí viene cuánto sacó cada uno de los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, el alumno aprende sobre su propio proceso o conocimientos que tiene, pero al mismo tiempo aprenden sus compañeros, porque se valoran cómo está el nivel de conocimientos individual y grupal. Entonces estamos aprendiendo el alumno de sí mismo y el grupo de sí mismo o sobre a cada alumno sobre sus otros compañeros. Entonces hay un nivel comparativo para saber si estoy bien o estoy abajo, o estoy alto con respecto a lo que se espera que yo demuestre. ¿Sí? Y con eso, también, con ese instrumento, el cuadernito, se evalúa al maestro. Porque el maestro se supone que te conoce el plan y programas y debe de desarrollar ciertos contenidos curriculares o implementar estrategias para que los alumnos logren esos aprendizajes de ese periodo o de ese ciclo escolar. Entonces se evalúa al maestro. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el maestro se evalúa y se compara con los compañeros y compañeras del mismo grado en la misma escuela. O sea, si tengo quinto grado y somos dos maestros, vamos a ver quién está enseñando mejor o quién está logrando mejores aprendizajes con los estudiantes. ¿Sí? Y también nos podemos comparar como docentes cómo estamos a nivel de escuela y luego a nivel de zona escolar y luego a nivel de estado y luego a nivel nacional. ¿Sí? Se fijan, con un solo instrumento podemos identificar logros o limitaciones que hay con respecto a ciertos contenidos curriculares o aprendizajes en grados determinados. ¿Sí me explico cómo es esa lógica? Entonces, por eso la evaluación es un proceso muy valioso e importante para todos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, vamos a continuar aquí más o menos con esta idea que tenemos eh, valorando. Entonces, ¿sí? ¿Por qué es importante la evaluación? Porque nos permite tener un punto de partida, o, perdón, un punto de comparación en aquello que iniciamos para saber si vamos bien o estamos detenidos o tenemos que cambiar el rumbo. Porque la evaluación es una... evaluamos para aprender. ¿Ok? Vamos a... si hay dudas, me dicen, me interrumpen, por favor. Perdón, no me está apareciendo. No sé si sea correcta o no, independientemente de que hoy me digan que hay. Bueno, aquí seguimos. Entonces, aquí con... O sea, eso. Ok, Diana, a ver si puedes ya apagar tu micrófono. Bien. Ok, las reformas educativas son modificaciones o mejoras a los planes y programas de estudio. Entonces, cada reforma no es una sustitución de lo anterior, sino es una mejora o una evolución del proceso que se quiere para obtener una educación de calidad. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a identificar diferentes reformas educativas. Voy a comentar ahorita lo del plan 2011, que para mí era muy interesante para que nos quede claro la importancia que tiene la evaluación. No se ha modificado el sentido de la evaluación, sino las formas
de atender la evaluación y los resultados, ¿no? Entonces, en este plan 2011 se señalaba en el principio pedagógico número 7 que había que evaluar para aprender, ¿sí? Y rescato de ahí 3, 4 frases que son importantes para que valoremos este proceso. Primero, el docente es el único encargado de valorar los procesos de aprendizaje. No son los papás, no es la autoridad, no es la sociedad, somos nosotros, porque nosotros planificamos y sabemos en qué nivel pueden estar o hasta dónde pueden llegar con ello, ¿sí? Entonces, ese es el punto esencial. Los maestros somos los encargados del proceso de evaluación y de los resultados también somos responsables, ¿verdad? En gran medida porque yo voy a diseñar mis estrategias lo mejor posible para que todos los estudiantes aprendan. Entonces, soy responsable del proceso de planeación y de la intervención o interacción que voy a establecer con los alumnos en el trabajo cotidiano. Entonces, la segunda frase, la evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias. Estas evidencias la evidencia es aquello que es, valga la redundancia, evidente, que es objetivo, que está ahí, que es una muestra fehaciente de que el aprendizaje se logra o se está logrando. ¿Sí? Entonces, esto permite también que las evidencias nos obliguen a elaborar juicios con respecto al trabajo logrado o realizado. Y estos juicios, por supuesto, también nos brindan una retroalimentación, sobre todo, como decíamos, voy bien, sigo por ahí. Voy mal, me estoy desviando de los propósitos que se quiere, corrijo. ¿Sí? No he alcanzado lo que se pretende en este periodo, tengo que acelerar los procesos o modificar actividades de acuerdo a los ritmos que están teniendo los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es valioso, ¿no? El tercer punto o rasgo sería que en la educación básica el enfoque de la evaluación es formativo. ¿Sí? Para eso, ustedes tienen ahí por parte de la SEP una serie de cuadernitos como estos. Estoy aquí mostrando, así se llama. Se llama herramientas para la evaluación. Es una serie de 5 cuadernitos que se llama herramientas para la evaluación en educación básica. Son 5. El cuadernito número 1 dice el enfoque formativo de la evaluación. Formativo quiere decir que lo que está estudiando o aprendiendo el niño o la niña le sirva, le sea útil. Porque lo que nosotros vamos a estar pensando es que aquello que le estoy enseñando o potencializando para que aprenda el estudiante en la escuela le debe de ser útil necesariamente en la vida cotidiana. Si no, no. O sea, la escuela no es una burbuja en donde aislamos esos conocimientos y los dejamos encerrados ahí y luego el alumno sale de esa burbuja y se va a la comunidad o a la familia y hace otras cosas. No, hay una vinculación fuerte, ¿sí? Entonces, y conforme a esta nueva escuela mexicana, podemos resignificarlo mejor. ¿Ok? Bueno, y el cuarto elemento sería que una calificación o una evaluación o una descripción del aprendizaje o de la evidencia, si no está retroalimentado, no sirve de nada. ¿Sí? Es decir, una evaluación sin retroalimentación no sirve. Si al alumno le ponemos bien, ok, mi firma, felicidades, no
le estoy diciendo nada para que él entienda o aprenda sobre su propio proceso obtenido. ¿Sí me explico? Pues eso está bien, es motivante, ¿verdad? Felicidades si le ponemos una estrellita o un corazoncito o cualquier cosa. No, la retroalimentación tiene que ser bondadosa. Primero, una retroalimentación es el alumno me entrega un producto y yo se lo tengo que devolver porque no es mío, es de él o de ella, y él o ella debe de tenerlo para estarse comparando y aprendiendo de sus propios procesos. Entonces, le devuelvo el cuaderno, le devuelvo el examen, le devuelvo el ejercicio que hizo, pero generalmente lo tengo que devolver con una retroalimentación que tiene dos momentos. Primero se retroalimenta la parte positiva del producto, es decir, aquello que sí logró. Eso que logró se le dice para que él sepa que sí logró. Y también, si tiene áreas de oportunidad, hay que señalárselas. Entonces, te felicito, Juanito, porque en este ejercicio pudiste lograr el aprendizaje que se esperaba, realizaste con tiempo la actividad y veo que buscaste o encontraste el producto, la información que te sirvió para tal. Sin embargo, y ahí viene el área de oportunidad, y ahí hay que señalárselo. Entonces, para eso, estos elementos del principio pedagógico 7, pues tienen, del 2011, para mí tienen significado para explicar. La acción de evaluar no ha cambiado, ¿sí? También la Secretaría de Educación Pública, cada que hace una reforma educativa, hace un acuerdo para planear, para evaluar, perdón. Estamos hablando, acuerdo 696 para evaluar los aprendizajes, ¿sí? Anteriormente estuvo el acuerdo 499, anterior a ese estuvo el acuerdo 200, anteriormente a ese estuvo el acuerdo 165, etcétera. Cada uno de esos tiene como la explicación de la propia Secretaría para decirnos como docentes qué debemos de tener en cuenta para la evaluación. Y en ese acuerdo se resuelven las 6 preguntas que pusimos al inicio, ¿sí? Que nos va a decir con qué vas a evaluar, cuándo vas a evaluar, porque ahorita nosotros ya sabemos cuándo tenemos que evaluar, que es en el mes de noviembre, en el mes de marzo y en el mes de junio, ¿sí? Pero también ahí, en ese acuerdo, nos dice cuándo tenemos que informar. Tenemos que informar a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia y a nuestras autoridades, porque es parte de la rendición de cuentas de nuestro trabajo a la sociedad. De esa forma estamos colaborando con ello, ¿no? Entonces, aquí, esos acuerdos tenemos que resignificarlos, ¿no? Luego lo vamos a revisar. Aquí vamos a comentar el 696 para que ustedes entiendan, perdón, aquí está, ¿sí? ¿Qué es, no? Bueno, hay diferentes, en el ciclo escolar, diferentes tipos, modos y tiempos de evaluar. Pues vamos a tratar de entender esta primera parte. Esta primera parte, ¿no? Es en el tiempo en que se evalúa o la forma de tomar evidencias nos va a permitir ser o entender mejor el proceso de acompañamiento. Primero, tenemos en el ciclo escolar 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Sí? Vamos a ver. Evaluación diagnóstica es aquella que nos permite conocer los saberes previos que tienen los estudiantes o también, aparte de esos
conocimientos previos, ¿cómo están con relación al ciclo que vamos a empezar? Y para ello valoramos lo del ciclo anterior. O sea, los conocimientos que queremos que demuestre son con respecto al ciclo anterior para que nos digan, más bien con sus resultados, cómo están para empezar este ciclo. Entonces, eso es lo que hacemos en una evaluación diagnóstica. La aplicamos generalmente entre las 2 primeras semanas del inicio del ciclo escolar. ¿Sí? Ahí no solamente es una prueba objetiva, como por ejemplo la que diseñamos los maestros o las que compran, ¿verdad? Como instrumentos, o las que aplica la UCB o la instancia estatal, en este caso que se llama CISAT. El CISAT es un sistema de alerta temprana para diagnosticar en las posibilidades que tienen los alumnos para lograr los aprendizajes y cuáles de ellos se encuentran en situación de riesgo si no se atienden de manera oportuna. Entonces, hay diferentes instrumentos, ¿no? En el diagnóstico inicial también consideramos el trabajo que hacemos con los alumnos para observarlos. ¿Cómo son? ¿Cuál es su ritmo? ¿Cuál es su estilo? ¿Con quién se juntan? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué dificultades presentan de manera individual o en trabajos en equipos? Entonces es la observación que tengo en esas actividades iniciales del ciclo. Porque ese me va a dar una pauta para saber cómo voy a trabajar, especialmente cuando es un grupo nuevo, ¿no? Que no lo conozco. Cuando es un grupo que yo ya lo tuve el año anterior o el ciclo anterior, entonces identifico más rápido esas características. ¿Sí? Recuerden también que cuando hacemos esta evaluación es al inicio del ciclo y entre el final del ciclo anterior a este nuevo hay 1 mes y medio o 2 meses de vacaciones en donde los alumnos, de acuerdo con la calificación obtenida en el ciclo anterior, pueden sostenerse o crecer en ese conjunto de habilidades o conocimientos que desarrollaron anteriormente, ¿no? Porque las vacaciones sirven para madurar, ¿no? Nos ayudan a identificar que hay un proceso de maduración, porque cuando estamos hablando de educación es procesos, ¿verdad? Entonces, aquello que aprendió a lo mejor no tuvo la oportunidad de aplicarlo o de desarrollarlo en su vida cotidiana, pero las vacaciones le permitieron hacer eso. Entonces, el diagnóstico inicial, pues es precisamente para eso, ¿no? Esta la aplicamos ahí. Este diagnóstico es el punto de partida, no es la constante de todo el ciclo escolar, porque algunos maestros se quedan con ese diagnóstico y piensan que el alumno no cambia. Pues no, el alumno cambia cada vez que con ese diagnóstico el maestro diseña estrategias para lograr los aprendizajes correspondientes al primer periodo y terminamos el primer periodo y evaluamos, ¿verdad? Y esa evaluación, el resultado de esa evaluación del primer periodo será el diagnóstico que nos permita realizar la planeación del segundo periodo. Y hoy terminamos el segundo periodo. Evaluamos. Esta evaluación que entregamos esta semana pasada es el diagnóstico para iniciar el tercer periodo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues a estos se le llama evaluación formativa. La evaluación formativa es porque se va a aplicar diferentes estrategias o instrumentos en las actividades o en los proyectos para saber si el alumno está caminando, está avanzando en eso que pretendemos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que esta se realiza durante los procesos de aprendizaje, que es todo el año. Y es a partir de una sola tarea, a través de una tarea individual o en equipo, o término de un tema o un proyecto. Pero estamos haciendo,
entendiendo cómo se está formando el alumno en ese proceso o en ese ciclo escolar, ¿sí? Al término del ciclo escolar, lo que podemos hacer es qué tipo de decisiones podemos tomar para saber si el alumno logró o no y si acredita o no la asignatura o el ciclo escolar, ¿sí? Recuerden que porque esto está señalado también en los acuerdos, en preescolar no ponemos números, sino cualidades. En primaria y en secundaria, si utilizamos el resultado del proceso que realizó el alumno para lograr los aprendizajes, convertirlo a un número. Y ese número debe de ser representativo del avance o del retroceso que tuvo el estudiante. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí como punto de cuando evaluamos, hay que tener mucho en cuenta los contextos, ¿sí? Entonces, el logro, vamos a decir, el resultado de mi trabajo como docente en un ciclo escolar va a depender mucho de ese contexto sociocultural que hay, del número de alumnos que tengo, de cuál es el desarrollo que tuvieron en ciclos escolares anteriores. Entonces, eso me va a permitir, por ejemplo, aquí trabajar con 22 alumnos no es igual que trabajar con 34. De eso va a depender el resultado que yo tenga. ¿Sí? No es lo único, hay otras condiciones, pero ese es un dato importante, el número. Otro, ¿sí? Sería el lugar donde está ubicada la escuela, en eso que hay alrededor que puede ayudar o afectar el proceso de los estudiantes. También cuenta mucho el apoyo o acompañamiento que se recibe por parte de los padres de familia. ¿Sí? La administración de la escuela también a veces influye para el buen desempeño del docente. Es decir, qué facilidades da o cómo obstaculiza una idea innovadora que alguien tenga para implementar. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? El ciclo escolar, no todos los ciclos escolares, no todos los grados escolares son igual. Y también va a contar mucho la experiencia que tenga el maestro o la maestra. ¿Sí? Si es primeriza o es recién egresada, tiene a lo mejor menos oportunidades de lograr todos los aprendizajes que se esperan. O si es una maestra o un maestro que ha estado trabajando en diferentes grados, pero que hoy le toca a uno que no había abordado. Por lo tanto, implica mayor esfuerzo, mayor compromiso, un conocimiento diferente de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque son otra edad, otro grado escolar, ¿sí? Eso sucede a veces de manera drástica cuando un maestro que está 5 años trabajando en quinto y sexto, y luego le dicen, maestra o maestro, le toca primero. ¡Boing! O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que se le mueve el mundo. Entonces, porque a veces los directivos hacen eso para quitar la zona de confort del maestro o la maestra. O sea, te sientes muy a gusto, pero ya no lo estás haciendo bien, porque es tu zona de confort. Entonces, moverte de esa zona de confort ayudaría a que potencialices tu creatividad en otros esquemas, ¿no? Va a depender mucho de otras razones. Pero bueno, ahí tenemos más o menos algunas ideas para entender cómo la diferencia que hay, ¿no? Entonces, en la evaluación diagnóstica, se realiza al inicio del ciclo lectivo, ¿no? Se centra en los alumnos y sus aprendizajes previos, ¿sí? También se toma en cuenta sus contextos.
¿sí? La observación puede ser formal o informal que tengo con ellos, ¿no? Formal es a partir de las actividades que diseñé en el aula en las 2 primeras semanas, e informal cuando llegan a la escuela, cuando llegan al aula, cuando están en el patio, cuando están jugando, cuando se van, etcétera. Toda esta parte, lo que me dicen, lo que traen de afuera, todo eso es parte de ese punto, ¿no? Las percepciones que tengo a partir de lo que sé de ellos por mí, lo que me dicen ellos de sí mismos o lo que me dicen unos de otros, porque la mayoría de los alumnos se conocen, ¿sí? O se van conociendo y en esa expresión de interactuar dicen cosas de la percepción que tienen de los demás. Entonces, ahí lo tenemos. Otras observaciones generales y pues lo que habíamos comentado, no quedarnos con la primera impresión. O sea, la primera impresión nos marca, pero no hay que quedarnos ahí porque la expectativa tiene que ser alta, en el sentido de voy a confiar en que el alumno pueda lograr cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ayudaría mejor a una evaluación diagnóstica? Pues nos ayudaría a que se lleva a que es el punto de partida, ¿sí? Ustedes van a hacer evaluaciones diagnósticas todos los ciclos escolares. Y si se cambian de escuela, tienen que hacer otro o de grupo, otro diagnóstico. Pues cada vez que cambien de escuela, de grado o sí, de grado o de asignatura, en el caso de los de secundaria, tienen que aplicar diagnósticos, ¿sí? El diagnóstico es el punto de partida. Ahora, si hay una situación en donde yo voy a llegar a una escuela o a un grupo que no lo inicié, sino que la maestra se jubiló, por ejemplo, o se cambió, ¿sí? Perdón, o se murió. Esos son puntos buenos para ustedes, ¿eh? Son plazas vacías. Sí, todo eso es, yo no conozco al grupo, voy a llegar, pero ya está iniciado, ya trae un ritmo, trae una forma de trabajar del maestro, de la maestra anterior, y entonces yo tengo que ver y valorar también esas estrategias que utilizó la maestra y saber si estaban dando buenos resultados o partir de ahí e ir implementando mis propias estrategias. Entonces, esto nos sirve mucho, ¿no? Considerar esas primeras impresiones como hipótesis, observar las conductas de los alumnos, complementar la evaluación, la observación informal con instrumentos, ¿no? Vuelvo a decir, esos instrumentos puede ser lo del CISAR, el instrumento que yo realicé, la entrevista que hice con los padres de familia, la evaluación, la observación directa e indirecta de los procesos de los alumnos, el salir a la colonia, a la comunidad para saber cómo es, para saber qué es lo que traen de allá para acá. Entonces tengo muchos elementos para hacer un diagnóstico, es el punto de partida, porque aquí nos dice en el dominio que estamos analizando, dice el conocer los contextos para una planeación adecuada. Entonces, ahí tengo pues varios puntos. Vamos a ver otro tipo de evaluaciones también que se dan en el proceso del trabajo docente, ¿no? Y tenemos que va a depender por el número, por el actor que evalúa. Vamos a decir, ¿quiénes evalúan? Ya dijimos que es el maestro, solamente es el maestro, pero el maestro puede auxiliarse con los estudiantes que son los que están viviendo su proceso cognitivo o de aprendizaje y entonces se tiene que ayudar. Y para ello podemos identificar 3 tipos de evaluación, ¿sí? Los otros era por el momento cuando se aplica y esto se puede aplicar todo el ciclo escolar. Pero ¿quién va a participar en esa evaluación? Entonces tenemos una autoevaluación. La autoevaluación es cuando
permitimos o facilitamos que los estudiantes hablen sobre sus propios procesos e identifiquen sus áreas de oportunidad sobre lo que se espera de ellos. Para implementar la autoevaluación necesitamos formar a los estudiantes, a los niños, a las niñas. O sea, no podemos decirle qué calificación quieres. ¿Qué dirían los niños? 10. 10. O sea, la mejor calificación, 10. Espérate, no es, entonces tengo que cambiar la pregunta. No es qué calificación quieres, sino de acuerdo con lo esperado. Por eso, cuando diseñamos proyectos, les tenemos que decir a los estudiantes al inicio, esto es lo que vamos a aprender. Lo vamos a aprender realizando tales actividades o tales productos, y esos deben de tener estas cualidades o calidad. Entonces, al alumno, cuando le enseñamos cuando le pedimos bien las cosas, las hace mejor. ¿Sí? Entonces, cuando le vamos a utilizar esta estrategia de autoevaluación, hay que decirle, estos son los parámetros. Conforme al proyecto, solicitamos que hubiera participación, que hubiera trabajo colaborativo, que hubiera intervención en las discusiones o en el proceso, que hubiera todo esto. Entonces, conforme a ello, que hago mi rúbrica, y entonces después de esa rúbrica que les presento al inicio del proyecto, le digo, ok, evalúate tú mismo conforme a esta rúbrica. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que formar a los estudiantes, sean de preescolar, también pueden hacer una autoevaluación, ¿sí? Pero hay que saber bien nosotros qué es lo que les pedimos y que ellos lo conozcan bien y luego hacer un juicio de valor de su propio proceso, ¿sí? Entonces, se utiliza más en secundaria. En primaria, depende de los maestros cómo lo abordan o cómo lo integran a su enseñanza, ¿sí? Entonces, la autoevaluación es el alumno pone una calificación de su proceso o de sus aprendizajes, pero al final el maestro o la maestra pone la calificación. Porque ¿quién es el responsable? ¿El alumno? El maestro, ¿verdad? El maestro, como dijimos hace un rato. Entonces el alumno puede decir, pues tengo 10, yo quiero 10. Bueno, eso es lo que quieres. Pero conforme a eso, tu objetividad en analizar tu proceso a lo mejor no fue tan claro. Y entonces creo que no te voy a poner el 10 que tú me dices. ¿Sí? Te voy a poner 9. ¿Ok? O al revés, el alumno cree que no logró todo lo que se esperaba y se pone un 8 o un 7, que es raro, ¿verdad? Pero sí hay muchos niños y niñas que hacen eso. Y entonces el maestro tiene otros criterios u otros elementos para decir lo que lograste fue mucho con respecto a tu potencial. Entonces, tú no mereces ese 7 que tú crees tener, sino mereces un poquito más. ¿Sí? Entonces, la autoevaluación es como un criterio que concedemos al estudiante para que analice su propio proceso. ¿Sí? Bueno, el segundo sería la coevaluación, que también necesita formación. O sea, vamos a formar a los alumnos en pensar que nos pueden ayudar a evaluar entre iguales el proceso de los otros. La coevaluación, perdón, tiene dos momentos interesantes, ¿sí? El alumno aprende a ver en los otros sus aprendizajes, los de sus compañeros. Entonces, en ese momento que puede ver a los otros o sus logros, puede emitir un juicio, pero al mismo tiempo está comparándose
que de acuerdo con lo que los otros saben, qué es lo que tanto él sabe de eso mismo o puede lograr. Sí me expliqué, esa sería una coevaluación. Entonces le pedimos que pasen un grupito a exponer un término de un proyecto y entonces con esta rúbrica que yo hago previamente, digo, vamos a ver, este equipo 2, ¿sí? Va a exponer y todos los demás emitan un juicio de valor sobre eso que están viendo en la exposición. Y entonces mis instrumentos tienen que ser muy objetivos para que no se pierda el sentido de la evaluación. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos. ¿Quién evalúa? El alumno a sí mismo. En la coevaluación, los alumnos sobre sus propios compañeros. Pero al final, a lo mejor puede perder objetividad porque algunas exposiciones en términos de proyectos que hacemos en el aula, que hacemos afuera del aula, en la escuela, o votamos por algún proceso o algo, puede no haber objetividad, ¿sí? Porque se orientarían hacia alguna característica que a lo mejor no estaba contemplada en la rúbrica, ¿no? Lo bonito que está. ¿Sí? Si eso era parte de la estética del proyecto, pues está muy bien, se puede evaluar, ¿no? Pero si no, por la forma en que habló o hablaron o expusieron. Entonces, ok, si eso está dentro de la rúbrica, muy bien, y si no, pues el maestro o maestra lo puede reorientar. Esa reorientación es importante porque al final pedí que los alumnos, y me sirve de diagnóstico de ver el trabajo colaborativo que están teniendo, de saber cómo se están percibiendo unos con otros. Y esto sería la coevaluación. ¿Sí? Y lo que hacemos la mayor parte del tiempo los docentes es la heteroevaluación. Es decir, es ese conjunto de conocimientos que tenemos con respecto a lo que se tiene que lograr y cómo debería de haberse logrado, y por lo tanto somos los que conocemos más de ese proceso y tenemos el criterio o el juicio más fundamentado para emitir una calificación. ¿Sí? Entonces, tenemos 6 evaluaciones, 3 que son por el proceso, por el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Vamos a decir, el diagnóstico, la formativa y la sumativa, ¿sí? Y por los actores que participan, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿sí? Bueno, ¿dudas que tengan hasta ahorita? Sí, dime. Profe, cuando está en la coevaluación, ¿cómo puedes saber si no se ayudan por ser amigos? Es muy fácil. Bueno, la pregunta, Edgar, es cómo saber en la coevaluación si no se están favoreciendo unos con otros y si no hacen trampa para decir yo te califico bien y tú me calificas bien, ¿no? Eso sí se puede prestar. Para eso es observación del maestro y es donde hace la resignificación de lo que emitieron los alumnos. O sea, si tú estás viendo que hay un favoritismo que no es objetivo, pues lo resignificas en la calificación, ¿no? Dice, a ver, aquí hubo chanchullo, hubo trampa. Entonces, eso es lo que pusieron sus compañeros de ustedes, pero yo considero que les hizo falta tal o cual elemento, ¿va? Entonces, sí, ese es el trabajo de discernimiento que debe tener el maestro o la maestra. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí vamos a ver cómo evaluamos, cómo podemos evaluar. Primero, sabemos que hay un instrumento, ¿verdad? Ese instrumento es el examen, la presentación, el resumen, el cuestionario, no sé, ahorita vemos los instrumentos, ¿no? Ese instrumento pertenece a una técnica, ¿sí? Por ejemplo, que es el conjunto de actividades que llevarán a cabo los alumnos cuando aprenden. Es una técnica. Y esa técnica obedece a un método, que son
un conjunto de procesos que orientan el diseño y aplicación de las estrategias. Y ese método pertenece a una estrategia más amplia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, para que más o menos tengamos diferenciado. Pero me interesa que identifiquemos cuáles son los instrumentos que nos sugiere la Secretaría de Educación Pública para evaluar. No son los únicos, hay más, ¿verdad? Pero ya con el puro nombre ustedes empiezan a identificar aquellos que usan y aquellos que no conocen o que saben que existen pero no los han aplicado, ¿no? Que es la rúbrica o una matriz de verificación, que también se llama así, las listas de cotejo o listas de control, los registros anecdóticos o un anecdotario, la observación directa y producciones escritas o gráficas, esquemas, mapas conceptuales, portafolios de evidencias, carpetas, pruebas escritas, pruebas orales, registros, cuadros, de actitudes que observamos en el trabajo o aquellos otros proyectos colectivos que nos permiten buscar otro tipo de información para demostrar un aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ¿dónde podemos saber sobre cada uno de estos instrumentos? ¿Sí? En el cuadernito número 4 de estos que les mostré, en el de serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, el número 4 dice técnicas e instrumentos de evaluación, para que los maestros nos quede claro que es todo lo que podemos utilizar. ¿Okay? Que es lo siguiente, en el cuadernito 4, en la página 20, ahí viene este resumen, para que más o menos observemos qué es aquello que podemos utilizar para evaluar. ¿Ok? Entonces, tenemos las técnicas, son 4. Observar el aprendizaje. Observar el desempeño de los alumnos o conocer el desempeño de los alumnos. Analizar ese desempeño o el interrogatorio. Son técnicas. Y los instrumentos van a depender de esa técnica. Ahorita nos vamos a revisar. Y acá, por eso es un buen resumen, nos va a permitir saber que cada instrumento va a servir para evaluar conocimientos, habilidades o actitudes y valores. Entonces, no todos los instrumentos sirven para todo. Y hay unos que no sirven para lo que yo quiero evaluar. Entonces, tengo que identificar que mis instrumentos sean coherentes o pertinentes con ese tipo de trabajo. Entonces, si yo quiero evaluar la actitud de los alumnos, pues voy a aplicar una escala de actitudes que sirve para observar el trabajo de los alumnos y solamente voy a valorar actitudes. No puedo evaluar con ese instrumento conocimientos o habilidades. ¿Okay? Tengo, por ejemplo, que en los interrogatorios, el tipo de oral y escritos, que son las pruebas escritas, yo puedo valorar conocimientos y habilidades, pero no evalúo actitudes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro qué sentido tiene este cuadro? Para que más o menos entendamos, ¿no? Ahora, en ese mismo cuadernito, después del cuadro, viene la explicación de qué es cada instrumento y para qué sirve y cuándo se aplica, y vienen 2 ejemplos de cada uno de ellos. Esto nos permitirá saber si lo aplico bien o no. Por ejemplo, tenemos aquí la rúbrica. La rúbrica, algunos maestros y maestras la confunden con la lista de cotejo. Son ambos cuadros de doble entrada. ¿Sí? Sin embargo, en la rúbrica aparecen los rubros que voy a evaluar. Esos van hacia abajo. La cualidad de cada rubro va
acá, explicando qué es o cómo se obtiene ese valor en cada uno de los espacios, ¿sí? Para que yo tengo que desarrollar una rúbrica única para todo el grupo. Y esa hojita o rúbrica me sirve para Juan, para María, para Pedro, para todos, porque tiene que ser muy objetiva en aquello que estoy queriendo evaluar. Entonces, las rúbricas se construyen a partir de el rubro que quiero y el nivel de logro. Si se logra completo los elementos, tiene un 10. Si hay algunos que no se cumplen, tiene un 9. Si hay algunos menos elementos considerados en el producto, pues tiene menos calificación. Pero yo tengo que explicar en esos cuadritos, después del rubro, la cualidad del producto, o sea, o de lo que se espera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito esta parte, ¿no? Entonces dice, la rúbrica es una guía que anota, que intenta evaluar el funcionamiento de un alumno basado en la suma o gama completa de criterios. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Estos son los rubros y estos son los criterios a cumplir o los rasgos de ese rubro, ¿sí? Que va a ir de manera diferenciada, ¿sí? Entonces, todos los alumnos entregan el mismo producto, que cuando lo evaluamos, el producto siempre va a ser diferente entre un niño y otro. Por eso hago una rúbrica, para diferenciar. O sea, si yo no quisiera eso, haría una lista de cotejo. ¿Me entregó el producto, sí o no? Punto. Aquí me interesa que me entregues el producto, pero quiero señalar la cualidad de tu producto para que sepas qué es aquello que sí lograste bien y qué es aquello que te falta. ¿Ok? Entonces, vamos a aquí ampliar un poquito esta. Aquí estaríamos hablando los criterios, ¿sí? Y luego le ponen, estos son los rubros o criterios, punto. Y este es el valor o la cualidad. ¿Ok? Tenemos muy bien, bien y por mejorar. ¿Ok? Pero hay que explicarlo. Si no lo explicamos, no es rúbrica, es lista de cotejo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, dice, este es un ejercicio en secundaria. Asignatura tecnología con énfasis en diseño arquitectónico y el grado es primer grado, secundaria técnica. ¿Ok? Una idea. Vamos a pedirle un producto al alumno, que es un proyecto. ¿Sí? Y entonces voy a hacer la rúbrica para evaluar ese proyecto. Entonces tiene criterio 1, elaboración de planos con referencia a la propuesta. Quiere decir que el maestro les dijo, van a hacer un plano de un arquitectónico, levantamiento de una casa y debo de darle ciertas características. ¿Ok? Entonces, yo quiero ver elaboración del plano con referencia a la propuesta. Esta es mi propuesta. Quiero en ese terreno una casa de 2 pisos con 3 recámaras, 2 baños, estacionamiento, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que yo les dije como maestro. Y entonces el alumno me entrega el producto y yo voy a valorar si está muy bien, dice, si elaboró el plano con la propuesta arquitectónica tomando en cuenta los requerimientos del usuario. Sí. Ok. Bien, elaboró el plano con la propuesta arquitectónica, pero no cumple con los elementos definidos por el usuario. Ya no, ya vale menos. ¿Sí? Por eso los ponemos en ese orden. Y luego, elaboraron el plano sin tomar en cuenta propuesta arquitectónica ni requerimientos. O sea, ahí no hay una ausencia de un elemento, sino 2 ausencias. Por lo tanto, ese producto vale menos en este rubro. Pero tengo más elementos para evaluar. Por ejemplo, las dimensiones. Establecieron la dimensión del terreno tomando en cuenta todas las características. Acá tomaron algunas características y acá tomaron menos características de las solicitadas.
¿Sí, sí me explico cuál es el sentido de una rúbrica? ¿Sí? Es valioso, es el mejor instrumento bien utilizado, pero no es el único. ¿Ok? O sea, tiene sentido diferente cuando se hace de manera objetiva. Entonces, ahí tienen más elementos, ¿no? Pero como ejercicio de explicación está bien. Ok, vamos a ver una lista de cotejo, un nombre de alumnos y una serie de tareas o elementos que voy a poner palomita o tache. O aquí, en este caso, es una rápida lista de cotejo, logrado, no logrado o en proceso. ¿Ok? Simple. La rúbrica es más cualitativa. La lista de cotejo es más cuantitativa. ¿Ok? ¿Cuántos alumnos entregan la tarea? 85%. ¿Sí? ¿Qué características tiene la tarea? Ah, pues entonces ya puedo hablar de esas cualidades. ¿Sí? Porque utilicé instrumentos diferentes. Ok. Esa que mostré era muy simple. Ahí vamos a ver otra lista de cotejo o de control, porque es lo que nos permite saber si se está logrando cosas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en un proyecto, ¿sí?, que el alumno va a entregar, o los alumnos, puede ser esto en secundaria o en primaria. Por ejemplo, criterios de evaluación, y voy a poner sí o no. Nada, palomita o tache, ¿ok? O circulito, como quiera, y luego contabilizo cuántos sí, cuántos no. Por ejemplo, en este criterio lo tengo que definir, incluye imágenes, como es un álbum, Paisajes de México, incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos en territorio nacional, sí o no. Presenta imágenes y fotografías de diferentes espacios o paisajes de México, sí o no. ¿Sí? O sea, nada más es esta parte, sí o no. Ahora, también aquí viene esta otra lista de cotejo que pareciera una rúbrica, pero no lo es porque no tiene definidos las cualidades del rubro o del criterio, ¿verdad? Entonces aquí observan las acciones que afectan a la naturaleza durante el recorrido, pues voy a poner nada más una palomita, pero no está definido en qué calidad. ¿Ok? Bueno, otro instrumento es el registro anecdotario. Todas las maestras o maestros debemos de tener nuestro libro o nuestro diario de trabajo o nuestra bitácora o el elemento que nos permita llevar a cabo registros sobre el proceso que se está siguiendo. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que anotar lo extraordinario o aquello que sobresale en una situación determinada. ¿Sí? Porque ese diario de trabajo o diario de campo o bitácora me va a servir para que no se me olviden cosas. Entonces lo puedo usar en el momento en que sucede, tengo mi cuadernito y hago una anotación breve y luego la resignifico. ¿Sí? Entonces, las anécdotas o lo anecdotario es lo sobresaliente, lo que llama la atención o lo que potencialmente pudiera ser mal interpretado en otro momento y por lo tanto yo tengo la versión. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso dice el incidente y la interpretación. O sea, ¿qué pasó ahí y qué es lo que significa dentro del trabajo que se está realizando? Dice, cuando iba a empezar la clase, Guillermo preguntó si podría leer un poema ante sus compañeros. Esto es en cuarto grado. ¿Sí? Dice, un poema que él mismo había escrito sobre la primavera. Ahorita estamos en primavera. No, todavía no. La siguiente semana, ¿verdad? Nos vamos a dejar que lo escriba la siguiente semana. Okay. Dice, leyó su poema en voz baja, viendo constantemente el papel, es decir, así, ¿sí?, sin mirar a los compañeros, ¿no? Constantemente el papel en que estaba escrito, moviendo su pie derecho hacia adelante y hacia atrás. Está leyendo y está haciendo.
Y me están viendo cómo. ¿Ok? Entonces, tirando del cuello de la camisa, y cuando acabó, Roberto, que está en la fila de atrás, dijo, hey, no pude oírlo, ¿quieres leerlo otra vez en voz alta? Guillermo contestó que no y se sentó. Ese es un incidente, algo que pasó. Puede ser malinterpretado, como que el niño es grosero con su compañero, ¿verdad? La interpretación tiene que ser, dice, a Guillermo le gusta escribir narraciones y poemas, unas y otras son fiel reflejo de bastante capacidad creativa. Sin embargo, parece ser sumamente tímido por las características que estuvo describiendo la maestra en esa situación, ¿sí? No mirar a los ojos, leer solamente el texto, estar moviendo el pie, agarrarse la solapa de la camisa, etcétera. Todo esto quiere decir, se pone muy nervioso al actuar frente al grupo. Haberse rehusado a leer nuevamente su poema me pareció debido a su nerviosismo, no a ese acto que pudiera parecer grosero. ¿Por qué? Entonces, eso que yo registré como anecdotario o anécdota puede ser mal interpretado por los niños que platican en su casa y los papás pueden venir a reclamar. ¿Sí me explico? Para eso es importante nuestra bitácora o nuestro diario de campo, ¿no? Aquí tenemos otro que es también en secundaria, por ejemplo, dice la actividad, resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Okay. Descripción e interpretación de los errores. Han pasado 3 semanas de clases en las que X no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números. Es necesario animarlo para que siga adelante. ¿Sí? Es una anécdota, es una situación que está dentro del aula, ¿no? Aquí tenemos una mayor, no la voy a leer porque es un poquito más grande. Este es el grupo de secundaria a través de la convivencia en el aula de la escuela, que es el ámbito, la situación que se está dando, conflicto en el cumplimiento de acuerdos en el trabajo en equipo, y se habla de esa discusión y se da una interpretación. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. Otro instrumento que tenemos para evaluar es la observación directa. Es todo aquello que nos permite recolectar la información que sea importante del trabajo de los alumnos, de su interacción o del logro de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, puede utilizarse como un instrumento de medición para determinar la aceptación o rechazo de, por ejemplo, respecto al profesor, si se explica bien o no se explica, si están entendiendo o no los estudiantes, etcétera, ¿no? Recuerden, la observación generalmente necesita una guía. O sea, ¿qué voy a observar? ¿Sí? O sea, no es mirar, es observar. ¿Sí? Por ejemplo, se dicen, ustedes han mirado la escalera, ¿verdad? Está aquí, pero no han observado cuántos escalones hay, ni en qué escalón está el descanso, porque eso es diferente. ¿Cuántos son, Amelia? Lo está contando. 8 escalones. Ahorita la está observando. Es decir, observar significa poner un poquito más de atención sobre ciertos elementos. Entonces, para eso necesitamos guías, ¿no? Esas guías de observación las podemos construir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice competencia, ahí está. Lo que es utilizar textos de diversas actividades guiadas por la iniciativa propia e identificar para qué sirven. ¿Ok? Preguntas que son orientadoras para observar, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades? ¿Cómo interactúan los niños con los carteles? ¿Qué referencias hacen al lenguaje escrito, etcétera? Entonces, esas son las pautas o las guías que me permitan observar mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al cine todos, vamos a ver la misma película, pero quiero que observen tal fenómeno, tal personaje, tal actitud, tal situación, entonces doy guías, doy pautas para que la observación
se detenga o la mirada se detenga en algo que nos importa mucho porque es lo que vamos a observar. ¿Sí? Entonces ahí está el ajuste o esa diferencia, ¿no? Ok, ahí está otra guía y vamos a otro instrumento que se llaman las producciones escritas o gráficas. Estos son principalmente aquellos que nos entrega el alumno y nosotros lo retroalimentamos, dándole observaciones o sugerencias, ¿no? Aquí vemos que puede estar tachoneado, señalado, nosotros le corregimos, le marcamos algunos elementos del logro o le hacemos alguna anotación, etcétera. Pero esos son los productos escritos, ¿no? ¿En dónde están? En lo que nos entrega o en eso que usan todo el ciclo escolar, que se llama cuaderno. Ahí lo tienen, ¿no? Ese es un producto escrito. Y también puede ser un examen, ¿sí? Que ahorita lo vemos. Ok. Otro pueden ser estos, los mapas conceptuales o mapas mentales que vamos a pedirles, porque ese es un producto que nos pueden entregar para saber o identificar el logro de un aprendizaje o un proceso, si lo entendieron o no, ¿sí? Ese puede ser los mapas o también los esquemas que podríamos pensar, ¿sí? Estos esquemas o mapas para saber si están entendiendo el punto clave, la idea central y luego las derivaciones o los conectivos, ¿verdad? Bueno, cuando queremos evaluar lo que son las aptitudes, pues estamos haciendo una escala de aptitudes. Una escala generalmente es en un nivel bajo hasta el alto. O sea, lo poquito o lo mucho de ese proceso o de esa actitud. Cuando estamos, por ejemplo, aquí tratando de evaluar la interacción que los alumnos tienen con sus compañeros, lo que puedo hacer es una lista como esta y poner categorías o niveles, ¿verdad? Si estás en esta frase totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces hay una escala. De mayor a menor o de menor a mayor, podemos escribirlas de esa manera, de esa lógica, ¿sí? Se sugiere que vaya de menor a mayor, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, tienen que ser cuestiones solamente actitudinales, porque esta es una escala de actitudes, ¿no? Comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. O sea, yo voy a reflexionar sobre esa pregunta que me hace la maestra o el maestro y tengo que decir si estoy de acuerdo con eso o no. Pero gradual. Entonces, ahí le puedo poner, me gusta ayudar a mis compañeros en actividades que no entienden. Creo que uno debe de ayudar solamente a los amigos. Me disgusta ayudar a compañeros que no entienden las actividades, etc. ¿Qué estoy evaluando? Actitudes. Solamente. ¿Verdad? Entonces, otro... Eso las cosas se descomponen, ¿no? Ok, entonces otro tipo de elementos, aquí tenemos los cuadros sinópticos, que también nos puede ayudar en este caso, ¿no? Ok. Otro sería como portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias es aquello que el alumno va entregándome y se va sumando. Y puede ser un portafolio físico o electrónico. El primer portafolio que tenemos de los alumnos se llama cuaderno, porque ahí está desde la fecha, su nombre, qué hizo, qué le pedimos, cómo lo hizo, y al otro día otro, y otro. Ese es un portafolio. ¿Sí? El otro es cuando decimos, estos trabajos se van a ir almacenando y les pedimos al inicio del ciclo escolar un folder o una carpeta de un color determinado y ahí vamos metiendo lo más significativo de sus productos.
Y eso se llama portafolio. ¿Sí? O al término de un proyecto, pido que sumen una serie de productos y eso es el portafolio. Me permite el portafolio valorar un proceso. ¿Sí? Entonces, ahí debe tener, por ejemplo, este es un documento que está dentro de un portafolio porque es el instrumento que se utilizó para jugar o combinar el conocimiento de cuestiones tradicionales con juegos también tradicionales, ¿no? En donde aquí están ordenados. Pero el ejercicio es jugar. Entonces yo digo la frase y los niños tienen que señalar la imagen. ¿Sí? Porque son cuestiones de la Lotería Nacional, ¿no? Entonces, pero es parte de un portafolio, ¿no? Otro bien sería este portafolio que ya habíamos comentado, ahora es geografía, 4º grado, y entonces es un portafolio de evidencias sobre un aprendizaje que va a ser esta parte de valora la diversidad de paisajes de México a partir de componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. El portafolio que debe de tener un álbum, debe de tener un texto, debe de tener un cartel, debe de tener, y todo eso, ¡pum!, cerradito, ese es el portafolio. ¿Verdad? El portafolio puede ser físico o virtual. ¿Sí? Ahora hay muchas formas de hacerlos, ¿no? Entonces, ¿puede llevar video o no? Sí. ¿Va a llevar un podcast? Sí. Bueno, cada quien pone esos criterios, ¿no? Bien, el otro serían estas pruebas escritas u orales, ¿no? Vamos a pensar cómo este es el instrumento que se aplicó, por ejemplo, en el enlace. Ese instrumento se queda en el aula, no se los llevan los aplicadores, se queda ahí, se llevan las hojitas. El instrumento sirve para que el maestro revise con los alumnos cómo les fue o cómo les va a ir a partir de lo que ellos hayan contestado. ¿Ok? Pero esto me permite saber si están logrando o no lo que hay, ¿no? Porque es un instrumento objetivo, pues de manera significativa. Ok, bueno, les comentaba, el acuerdo 696 es de los más recientes con respecto a qué se debe de evaluar, cómo se debe de evaluar, o sea, dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Que estábamos mencionando en el inicio de la sesión. Ok. Vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Qué es la evaluación? Okay. Sí. ¿Qué es la evaluación? Más o menos para diferenciar un poco con esto, ¿no? La evaluación es la valoración del desempeño de los alumnos, ¿ok? Y a partir de ese desempeño de los aprendizajes que se espera que logren, ¿ok? Entonces, los aprendizajes tienen que ser congruentes con los enfoques didácticos o con el plan y programas. Y se debe de atender los elementos, o sea, para saber si se logra todo esto que está esperado, desde la diversidad social, la lingüística, cultural, física, intelectual que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, así más o menos sería. Entonces, vamos a evaluar el desempeño de los estudiantes conforme a lo que se espera que logren, tomando en cuenta lo que son planes y programas y los contextos socioculturales. ¿Okay? Ok, entonces también aquí lo que podemos revisar es que la evaluación de competencias no debe de realizarse solamente de manera tradicional, dando como aquello que involucra otros aspectos como lo procedimental o lo conceptual. O sea, la evaluación de las competencias es el cómo, porque dice una definición de competencias.
Las competencias es el conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes que se ponen en juego para resolver una situación de la vida cotidiana. Esas serían las competencias. Entonces, aquí lo que se va a buscar es que en la evaluación no solo tengamos identificados los conocimientos, sino los procedimientos y las actitudes ante ello, ¿no? Bien, vamos a tratar de marcar una pequeña diferencia. Okay, sí. Ok, creo que ahí está. Bien, ahí está todo. O sea, todo el esquema. Para poder decir, ¿no? ¿Qué es el desempeño y qué son los aprendizajes esperados? Que es lo que habría que diferenciar, ¿no? El desempeño es de acuerdo con la suma de conocimientos que están integrados en aquello que aprendió, lo que ya trae de la educación formal o informal y la experiencia y práctica. Entonces, el desempeño sería los conocimientos más las habilidades más las actitudes. Ese es el desempeño. ¿Sí? Y la cuestión de los aprendizajes esperados son aquellos indicadores del logro en términos de temporalidad. Acuérdense que nosotros tenemos en el plan y programas, en los PDA, ¿sí? Tenemos aprendizajes para un periodo, para un segundo periodo y para otro. Por eso se llama estos indicadores de logro en un tiempo específico. ¿Sí? Todo lo que el alumno debe aprender en cuarto grado, pues eso es para cuarto grado. Ya logró, se supone, en tercero otros. ¿Sí? Para secundaria, en historia, por ejemplo, logra esto en primero, en segundo y en tercero. Entonces, por eso son en términos de temporalidad, de acuerdo con los programas de estudio. Eso es lo que está. ¿Sí? Entonces, esto es lo que trae el alumno y lo que va desarrollando, y esto es lo que está aprendiendo de lo que nos marca el plan y programas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Este acuerdo 96, para que más o menos lo entiendan así rápidamente, y luego lo van a tener que revisar, es deroga al acuerdo 648 cuando inició el programa del Plan de Estudios 2017. ¿Sí? Y luego se publicó el 20 de noviembre del 2013 y se ha resignificado. Es decir, se han hecho adecuaciones o adaptaciones sobre eso mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí se pedía evaluar de un modo, pero en tiempo de pandemia se hizo una modificación a ese acuerdo para que se adaptara la evaluación a las condiciones que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, tenemos que, dice que se va a revisar o actualizar a lo largo, al término del año. Cada año se ha ido resignificando, ¿sí? Tiene 6 considerandos, tiene 22 artículos, no es muy largo, ¿sí? Y tiene 5 elementos transitorios. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son estos considerandos? Los considerandos son aquellos que se ponen al inicio de una ley o de un acuerdo y dice, considerando esta circunstancia, considerando esta otra circunstancia, considerando que los alumnos hacen, ok, todo eso es lo que va a permitir que entendamos lo que sigue. Es decir, se toma en cuenta todos esos puntos para hacer la propuesta. Entonces, aquí tenemos, se considera la evaluación de los educandos en lo individual y en lo general, las evaluaciones permanentes, debe ser permanente y continua, que se considere también la inclusión, la equidad, los distintos tipos y modalidades de educación básica, etcétera. Todos esos son los considerandos, ¿no? Entonces, vamos a
A ver, esos son nada más para que lo entendamos. Entonces, ¿cómo debería de ser este modelo de evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Pues que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan, ¿sí? Que tiene que ver con aquello que vimos la sesión anterior, que es la planeación. ¿Sí? Bueno, que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender. Ese es el sentido de la evaluación. ¿Sí? O sea, ¿qué sabes y qué vas a saber? ¿Qué novedades vas a encontrar en esto, ¿no? Que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo el resultado, sino cómo llegaste a ese resultado, ¿sí? También que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y los contextos en que se desarrollan. ¿Se fijan cómo estamos vinculando planeación y evaluación? Porque eso es importante. Son dos procesos, dos momentos de un mismo proceso, la enseñanza. ¿Okay? Que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga de distintas fuentes, no solo de un examen o de una prueba. ¿Sí? Y ya mencionamos varios instrumentos de diagnóstico y de evaluación, ¿no? Que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia, tutores y también que se actúe oportunamente para evitar el rezago educativo, ¿sí? La evaluación es la que nos va a permitir tomar criterios objetivos sobre el rumbo que llevamos, ¿sí? Si evaluáramos solamente hasta el final de un proceso, ya no podemos corregir. Y el resultado sería ya inalterable. Por eso evaluamos constantemente durante el ciclo escolar, para reorientar nuestro trabajo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Así de manera muy sencilla, el acuerdo 696 tiene estos artículos sencillos, así, ¿ya? Uno es el objeto en el primer artículo, en el segundo es el alcance, en el tercero son los componentes, en el cuarto son las definiciones, en el 5 reporte de evaluación, y luego promedio final, cómo se saca el promedio de un periodo, el promedio de un ciclo escolar por una materia, por el grado escolar, por el nivel educativo. Todos esas son, lo que hay ahí en ese acuerdo son las explicaciones para que los maestros hagamos bien el trabajo de la evaluación. Este acuerdo toma en cuenta, o más bien de ahí se fortalece con estos 5 cuadernitos, ¿sí? Son que tienen que conocer. Aquí es donde nos viene cómo se acredita la asignatura, el grado, el certificado, la promoción, los apoyos adicionales, criterios, etc. Entonces, todo eso es lo que está en el acuerdo 696, que es el de la evaluación, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí tenemos transitorios, ¿no? La vigencia que dice que era por un año, pero que se estará renovando o resignificando cada año, de acuerdo a los cambios que existan en la sociedad, ¿no? Se deroga el acuerdo anterior de evaluación, ya no funciona aquel, ahora es este, ¿sí? Y así, cada vez que hay una reforma, hay un plan, hay un acuerdo de evaluación, porque cada plan o programas se evalúan los conocimientos de otra manera. Pero también este acuerdo tiene un glosario al inicio, que es evaluación, que es acreditación, que es promoción, etcétera. Todos los conceptos que están relacionados con esto, ¿sí? Entonces, la producción del formato de evaluación, porque nos dan, ¿cómo llenes tu boleta? O sea, la boletita o carta de evaluación, pues es un documento que se le entrega a los padres de familia, ¿no? Entonces, eso es administración y nosotros tenemos que saberlo, y como tiene que ver con evaluación, nosotros lo tenemos que llenar. O ahora, aparte de eso, cómo subir la calificación para hacerte responsable de tu propio proceso de enseñanza con los alumnos, ¿verdad? En algunas escuelas, los maestros entregan las calificaciones y los directivos son los que capturan la calificación.
para llevar un control más objetivo, ¿ok? Y entonces ahí son instrumentos que vamos a estar utilizando de manera cotidiana, ¿no? Y pues que este acuerdo se revisa de manera general, ¿no? Ok, entonces estos son como los conceptos clave que están ahí, que es evaluación, acreditación, promoción, certificación, desempeño, aprendizajes esperados, reporte de evaluación, examen final, examen de recuperación, que solamente es en secundaria, ¿verdad? Bueno, no, también en primaria, ¿sí? Como de recuperación extraordinario solamente es en secundaria, pues en primaria no hay, en preescolar menos, ¿ok? Que es el tutor académico, etcétera, ¿no? Son algunos de esos conceptos que aparecen ahí. Entonces, pues bueno, básicamente el examen final, que es a preguntas abiertas, que lo puede hacer los docentes, lo puede hacer el consejo técnico, etcétera, ¿no? Va. Y luego los exámenes de recuperación extraordinarios, que vuelvo a decir, solamente es para secundaria. Ok, bueno, pues hasta ahí, jóvenes y jóvenes. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan con respecto a la planeación. ¿Aprendieron algo? ¿Sí? ¿Qué aprendieron? Diana, ¿qué aprendiste? Sí, tú. Sí, y luego acá, espérame, a ver, luego le pedimos que nos diga qué aprendió hoy a Aide y Dulce, Lucero y Carolina, por favor. Díganme, aquí usted y Amelia. Vale, primero tú, y luego de acá. Reforcé algunos conocimientos que ya tenía y, por ejemplo, aprendí la diferencia entre tónica y cotejo, así como que utilizar escalas de actitudes para evaluar a los alumnos, y aprendí que la evaluación tiene un acuerdo específico y que puedo investigar más sobre algunas dudas o inquietudes que tengan. Sí, la Secretaría de Educación Pública nos tiene que dar todos los instrumentos para hacer bien nuestro trabajo. Entonces, te dice, te voy a dar un libro de texto para que tenga el alumno como orientación. Te voy a dar un plan y programa para que sepas qué enseñar, ¿sí? Tú tienes que diseñar tus estrategias, pero quiero que evalúes. Y para que evalúes bien, te doy este acuerdo, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, Aide, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué aprendió hoy? Pues, bueno, creo que todos sabemos que la evaluación es importante, pero esta cuestión de cómo evaluar correctamente, creo que pues nunca está de más, ¿no? A pesar de que quizá algunos ya sepamos cómo se evalúa y los momentos de evaluación, nunca está de más como reforzar como este tema, pues hacerlo mejor, lo que usted comentaba, ¿no? Como las listas de cotejo y el como ser un poquito más específicos a la hora de evaluar, porque, bueno, por ejemplo, yo a veces hago como mis evaluaciones y ya como para rápido al finalizar la jornada, pero quizá como tener esta apertura de hacerlo un poquito más específico por niño, y creo que es igual más fácil a la hora de hacer las evaluaciones, es más sencillo el descargarla para hacer las descripciones, y uno lo va haciendo, se va haciendo como ¿cómo se dice? Como un hábito. Ok, muy bien. Entonces ahí hay cosas que sabemos y hay cosas que tenemos que saber como nuevas o novedades, ¿no? Siempre se actualiza estos acuerdos, ¿sí? O sea, podemos seguir usando uno, pero quiere decir que a lo mejor estamos desconociendo en el proceso actual cómo debería de ser. Sigo evaluando igual, entonces soy tradicional, entonces no estoy tomando en cuenta los nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces, pues a estudiar más cosas, ¿no? Que no Muy me bien, queden entonces, como base. pues a estudiar más cosas, ¿no? Que no me quede. Maestro, una pregunta. ¿Ese Dígame. librito lo tendrá en digital que nos lo pueda compartir, de favor? Los 5 libritos se los voy a compartir. Son 5, ¿eh? Me interesa que vean el número 4, que es de lo que estuvimos hablando más, pero los otros es, por ejemplo, el primero es el enfoque formativo de la evaluación. El segundo, que es este que tengo a la mano, la evaluación durante el proceso escolar. O sea, cuándo debo de estar evaluando, ¿no? El otro es bueno, el número 5 es
cómo informar. O sea, cómo debo de informar a través del llenado de la boletita, cómo informar a los padres de familia, cómo informar a mis autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, son instrumentos, y se llama por eso herramientas para la evaluación, son instrumentos que te van a permitir hacer bien tu trabajo en la evaluación. Entonces sí se los comparto como una idea. Bueno, ¿quién más tenía que...? Acá. Otra Amelia. Bueno, aprendí que existen muchos recursos que podemos utilizar para la evaluación, porque creo que pues, la mayoría de los docentes solo nos limitamos a un examen y a los cuadernos, ¿no? Las evidencias que entregan. Entonces, por ejemplo, pues sí, creo que hay bastantes recursos que podemos utilizar y más bien que deberíamos utilizar, que son más variados, tanto como, o sea, bueno, pues la evaluación, la coevaluación o distintos recursos nosotros mismos que deberíamos utilizar para tener más aspectos a evaluar que solo los productos que nos estén entregando. Claro, sí, entonces ahí hay, entre más sepamos, diversificamos mejor nuestra función, ¿no? Y no hacemos lo mismo, no aplicamos el mismo instrumento, porque entonces luego los alumnos se la saben, ya saben lo que quiere el maestro, la maestra, ¿no? Ok, muy bien. ¿A quién más le pregunté aquí? Carolina, ok, Carolina, ya se fue. Bien, Mónica, a ver, cuéntenos, ¿qué aprendió el día de hoy? Va a tomar agua. A Nicole no le pregunto porque estuvo entrando y saliendo, ¿verdad? Tuvo algunos problemas con la red, pero si quiere aportar algo o decirnos qué es lo que aprendió, Nicole. Se le fue el sistema. Okay. América, cuéntenos, usted, ¿qué aprendió? Son los que se van a desayunar, ¿verdad? Todos esos, ¿verdad? Se van a desayunar y nos dejan hablando solos. Dicen que al cabo luego lo veo en el video. Ok, bueno, pues espero que hayan aprendido algo nuevo, significativo en este sentido. Nos veríamos la siguiente semana y después descansamos 2. Somos humanos, ¿ah? Y somos cristianos. Para esto sí, ¿verdad? Para esto sí, para estos periodos vacacionales, sí, ¿no? Entonces, sí, para tomarnos un descanso sobre estos procesos. Ya, sin falta, el lunes les mando los 2 resultados de los cursos de la nueva escuela mexicana y el de habilidades digitales, que está un poco más sencillo, ¿eh? El de la nueva escuela mexicana. El de habilidades digitales es más rápido. Bueno, son más videos, pero también es menos horas las que se esperan, que son 30. Aquí lo estuvimos haciendo y lo hicimos en 4 o 5 horas, básicamente, en el trabajo del lunes y el martes, ahí lo desarrollamos. Entonces ya tenemos diferentes respuestas para que contesten bien. Aquí en de las habilidades digitales pueden, en el transcurso de cada lección, porque son aquí lecciones, no son módulos, son 3, tienen ejercicios de preguntitas intermedias por cada lección y pueden hacerlo hasta 3 veces. ¿Okay? Y el examen final es más fácil, son solamente 15 reactivos, el de la nueva escuela mexicana son 20, pero pueden hacerlo hasta 5 veces. El sentido es que lo aprendan, o sea, que demuestren que leyeron y que vieron los videos y que entendieron, ¿no? Bien. Una pregunta, es que, bueno, ya sabes los cursos, pero no me dio constancia, no dice que los mandan en junio o algo así, leí. Sí. Nada más, tú ya lo completaste. Sí, hay una forma de bajar la constancia allí al término del curso o de los cursos, te da una y luego te dice que te va a enviar y en el proyecto Venus debe de estar. Cuando tú ya terminaste y ya dijiste, ya terminé, se mandó tu última evaluación, entonces con eso ya se va a generar una constancia que va a estar en el proyecto Venus.
¿Sí? ¿Pero sale hasta junio? Algunos ya la tienen. Déjame checar cómo es que Que es. a mí también justo me parece eso, que hasta junio aparece la constancia. Ok, Pero entonces se da como una... es una constancia. Ahí dice constancia de que terminaste el curso tal y ya. Eso es todo. Pero creo que la puedes tener ya, inmediato, ¿no? Bueno, no inmediato. Eso no me suena a ningún lado. No, pero sí es necesario, ojo, que en todas las actividades de los dos cursos esté palomeado de su lado izquierdo todas las actividades vistas o revisadas, ¿sí? Aunque alguien, si dice, pues yo me la aviento así, o sea, el curso de habilidades digitales yo lo puedo hacer en 10 minutos y tener mi constancia. ¿Sí? O el de la nueva escuela mexicana me puedo tardar hasta media hora y ya puedo tener mi constancia. Pero eso no significa aprendizaje. ¿Ok? Los que han visto o han hecho estos dos cursos van a entender la importancia de esa información para el momento del examen o para crecer en términos de lo que es la función docente. ¿Vale? Va. Entonces, lo checo. Ya, ¿no? Va. Maestro, buenos días. Sí, dígame, Isa. Para el siguiente listado que va a salir, también nos va a dar asesoría de cómo vamos a hacer esos cursos. A ver, pégate un poquito más al micrófono porque no se está oyendo. Sí, le pregunto que si para el siguiente listado que va a salir, también nos va a dar asesoría para esos cursos, para hacerlo. Sí. Estos ejercicios que hicimos con el grupo 1 fueron piloto, pero es para todos. ¿Sí? O sea, no voy a hacer otro curso o otra revisión de cada uno. No. En uno estoy terminando el video ahorita. Me saturé de algunas actividades, pero ya el lunes que descansamos de actividad escolar, yo me encargo de nivelar estos pendientes que tengo con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí se los comparto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nada más sería como pasarnos el video, ya no como estar usted. No, es que en el video voy explicando qué tienes que ir haciendo y luego te paso las diferentes opciones de respuesta. ¿Sí? Ok, gracias. No, ¿de qué? Va, sale. Entonces ya se pusieron ahí su lista de asistencia. Perfecto. Nos vemos la siguiente semana. Profesor, perdone, ¿ese lo va a compartir al grupo? ¿Cómo? ¿Lo va a compartir al grupo? Claro, al grupo. Ah, Sí. ok. Es para todos. Gracias. Lo que Sí, yo hago gracias. es para todos. No tengo privilegios. Soy inclusivo. Bien. Les recuerdo, la siguiente semana y luego 2 no, para que no me llamen, porque no voy a poner mi teléfono activo. Les voy a poner el número de cuenta bancaria ahorita, por si alguien tiene algún pendiente, pueda hacer una nivelación de su situación financiera conmigo. ¿De acuerdo? Bye. Nos vemos. Sí. Profe, Dígame, Paola. disculpe, ¿ya subió las presentaciones que hemos estado viendo? Es que no las encuentro. El lunes ya me nivelo, porque he tenido algunas actividades fuertes con otras cuestiones que ya hoy cerramos eso, ¿verdad? Pero ya hasta donde nos quedamos y les debo como 4 sesiones para ponerlas ahí Sí. en la plataforma. Va. El lunes, ¿verdad? Sí, ya. Yo les mando el mensaje, ya está. Ok. Va. Gracias, profe. No, de que